Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Pienso que desde siempre, porque el hombre siempre ha sido curioso, fantasioso, supersticioso. Desde siempre el hombre busca cómo saber el futuro. Y para estos tiempos de fin y principio de año, esa inquietud se le manifiesta fuertemente al hombre, digo, al ser humano. Lo vemos hoy en día a través de revistas, periódicos, programas de televisión, etcétera, donde los mal llamados brujos, adivinos, profetas de mal agüero, gente que se hace de dinero por la ignorancia de los otros. Estos venden y venden y venden sus falsas mercancías. Y la gente se entusiasma por eso y compra. Compra, repito, viendo los programas, revistas, etcétera. Montones de gente en estos momentos están leyendo horóscopos. Montones de gente están visitando brujos para que les hablen sobre este año que viene. Ya esto lo hablábamos ayer, pero me interesa darle énfasis, porque es uno de los pecados con los que se ofende gravemente a Dios y uno de los errores en donde cae mucha gente, y católica y cristiana, caen en esos errores complicándose la vida y después no quieren que los asusten, no quieren que les vaya mal, no quieren que las cosas les resulten como les resultan y se les olvida que visitaron brujos, que visitaron adivinos y que ahora lo que están haciendo es tragándose las consecuencias. Por eso me interesa hablar de esto. Y me interesa hablar de esto para proponerles, como nos lo propone la palabra de Dios de ayer domingo, segundo domingo después de Navidad, invitándonos a poner nuestra esperanza en el único, en el que salva, en el que es Dios con nosotros, en Jesucristo. Tenemos que reconocer primero nuestro error. Y es verdad, somos muy dados al horóscopo, muy dados a querer saber el futuro, a querer saber cómo me irá, qué me pasará, etcétera. Tentaciones del diablo, pues lo verdaderamente cristiano, lo único que enseña la Biblia es a confiar plenamente en Dios,
a esperarlo todo de Dios, abandonarnos en los brazos de Dios como un niño se abandona en los brazos de su padre. Esto es lo bíblico. Esta es la actitud que debe de tener un cristiano ante la incertidumbre del futuro. Ojalá lo aprendamos de memoria y lo enseñemos así, porque obligación nuestra es enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. ¿Qué nos puede pasar a nosotros durante este año que no conocemos, ni tenemos por qué conocer? ¿Para qué? ¿Para qué suscitar en nuestro corazón temores, ansiedades? Si caminamos de la mano de la Virgen, ¿para qué? Si vamos confiados en ella, que nos lleva directamente a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. ¿Qué nos puede pasar en este año? ¿Saben ustedes qué es lo peor que nos puede pasar? Ya ustedes están respondiendo. Claro que sí. Lo peor que nos puede pasar es morirnos. Eso es lo peor. Y bajo la luz de Jesucristo, en la fe en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, como él mismo se define, eso que yo llamo lo peor que nos puede pasar, ya no es tan peor, ni siquiera eso. Más bien, morirnos en gracia de Dios sería lo más grande y lo más feliz que nos pueda pasar. Debemos contestarnos toda inquietud que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, ante la incertidumbre de un año nuevo. Contestárnosla desde allí, desde la realidad de la muerte, que sería lo más que nos puede pasar. La muerte ya está resuelta. La muerte la resolvió Jesucristo con su propia muerte. La muerte para nosotros es una ganancia, como decía San Pablo. Y él sí se cuestionaba. Yo no sé si querer seguir viviendo o si querer morir, decía él. Que si quiero seguir viviendo es para servir a Jesucristo. Y si quiero morir es para ir a vivir con Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces a un cristiano, ¿qué mal le puede pasar? A una persona que vive en amistad con Dios, ¿qué mal le puede pasar? No hay mal para un cristiano. No hay mal para una persona de fe que vive abrazada a los mandamientos de Dios, que vive en divina voluntad. No hay mal. El peor mal ya no es mal. Ha sido vencido o vencida porque es la muerte. ¿Qué otra cosa puede ser?
una enfermedad, cualquier otra situación dolorosa, triste, acongojante, pues sí, yo soy uno que sufro mucho por las situaciones que muchos de ustedes viven. Pues sí, no vamos a decir que ya nos sentimos porque somos cristianos. Eso es mentira, eso es una falacia. Han habido disque pastores o no sé, que exigen a la gentes que no pueden llorar cuando un ser querido se les muere. Por Dios, eso no es humano. Cuando el mismo Cristo lloró a Lázaro, la enseñanza que nos da Cristo es otra cosa. Y lo que yo les estoy enseñando no tiene que ver con esas actitudes que tampoco son cristianas. Por supuesto que sí. El dolor, la enfermedad nos agobia muchas veces. Las situaciones difíciles, y por eso oramos, y el Padre Celestial nos invita a que le pidamos, porque Él sabe de nuestras necesidades y de nuestras congojas. ¿Cómo no va a saber si su propio Hijo Jesucristo, lleno de compasión porque Él se inclina, se abaja hasta el que más sufre, nos dice: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré? Tampoco hay contradicción en esto que hablo. No, somos humanos. El Señor nos hizo de esta carne. El Señor comprende que una enfermedad, vuelvo a repetir, que una infidelidad matrimonial, que una muerte de un ser querido, que una ruina, que un accidente, lo que sea, eso que nos golpea terriblemente, por supuesto que nos golpea y nos duele. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es darnos el lujo de desesperarnos por lo que nos sucede. Ese lujo, si no podemos dárnoslo, porque no es cristiano. La desesperanza no es cristiana. Caer en la frustración total no es cristiano. El cristiano siempre levanta la mirada en medio del dolor más profundo, porque el cristiano cree en su Dios, en su Cristo, vencedor de la muerte y del pecado. Y el cristiano se sostiene en esa esperanza que, como dice Pablo, no defrauda. El cristiano siempre estará por encima de toda realidad negativa, de toda realidad triste. Siempre estará por encima, aún de la misma muerte. Por eso, simplemente, como nos enseñaba la palabra de Dios del domingo ayer, segundo domingo después de Navidad, tener la certeza de que Dios vive con nosotros, en medio de nosotros, comparte su vida con la mía. Yo no camino solo, camino de la mano de la Virgen hacia Jesús. Yo no vivo solo,
Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él vive con nosotros. Ahí está el niño en el pesebre, enseñándonos que así fue la forma como quiso venir al mundo como Salvador, haciéndose uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Y el Señor se hizo uno en todo para experimentar el dolor, la prueba, el miedo, todo igual que nosotros, menos el pecado, para compadecernos, para abrazarnos, para consolarnos, para darnos la mano y poder pasar esos baches cuando se presenten, seguros de que no estamos solos y de que en Cristo todo lo podemos. Plena confianza en Él. Abandonarnos totalmente a su divina voluntad, porque lo que Él permita es para mi bien y nunca me probará más allá de mis fuerzas. Así de sencillo. Y la muerte sería lo más, porque todo después de la muerte es menos. No debemos darle tanta importancia, y mucho menos para llenarnos de ansiedad, y mucho menos para recurrir a divinos, a brujos mentirosos, secuaces del diablo, a que nos digan mentiras. Nunca. Nosotros no necesitamos saber qué va a pasar mañana, porque somos hijos de Dios. Y el Señor nos dice, miren los pajarillos del campo, no se preocupan por el mañana. Ellos saben que hay uno que los creó y que piensa en ellos, qué van a comer. Y dice el mismo Jesucristo, y si Dios piensa así en los pajarillos, ¿cuánto más pensará en vosotros que son sus hijos? ¿Cómo es posible que esta palabra no nos baste para vivir tranquilos, sosegados, aún a pesar de nuestra humanidad, como aceptaba yo hace unos minutos, que Dios sabe que somos así, pero nunca darnos la oportunidad de desesperarnos, nunca de llegar a tocar fondo por la desesperación, nunca sumirnos en una depresión terrible por algo negativo que me suceda, nunca, ni por la soledad más absoluta, nunca. Nosotros siempre estamos bajo la luz de Jesucristo. El Evangelio ayer nos lo decía, y vino como luz, y el mundo prefirió la tiniebla. Pero nosotros en ese sentido no somos de este mundo, ni seguimos al mundo. Nosotros nos abrimos y aceptamos la luz de Jesucristo,
porque debemos iluminar toda situación y toda realidad oscura que puede presentarse en nuestra vida en este año que comienza. Lo más, la muerte. Lo más, la muerte. Oigan ustedes lo que dicen los santos sobre la muerte. Esto, Santa Isabel de la Trinidad, consolando a una amiga que tenía miedo porque la iban a operar, le iban a practicar una cirugía. Claro, si ahora nos da miedo, nos podría dar miedo, imaginémonos en 1905, 1904, por ahí. Entonces, dice Isabel a esta señora: la muerte, querida señora, es el sueño del niño que se duerme sobre el pecho de su madre. Eso es la muerte. Finalmente, cuando llegue la muerte, la noche del destierro habrá desaparecido para siempre. La noche del destierro sea esta vida a la que nos apegamos tanto. Yo digo, ¿por qué nos apegamos tanto a esta vida si esta vida es tan triste, tan fea? Lo único bueno que tiene esta vida es que es un regalo de Dios para llegar a la vida eterna. Ese es el valor de esta vida. Si decimos que esta vida es un don de Dios, si decimos que debemos amar esta vida, que debemos valorar esta vida, sí, sí, claro que sí. Debemos amarla, debemos valorarla, debemos considerarla un regalo de Dios. Y defender la vida, claro que sí. Pero porque esta vida es simplemente un paso a la vida eterna. Ese es el valor de esta vida. No es lo otro que la gente piensa o que pensamos. No es lo otro en lo que nos apegamos. Por favor, tenemos que entender bien las cosas como son. Por eso, Santa Isabel llama a esta vida la noche del destierro. Dice, finalmente con la muerte habrá pasado para siempre y entraremos en posesión de la herencia de los santos en la luz. ¡Qué belleza! Lo dice Isabel, pero es palabra de Dios porque lo encontramos en Colosenses 1:12. San Juan de la Cruz dice que nosotros seremos juzgados sobre el amor. Aquí se nos está tratando de quitar el miedo al juicio que cada uno tendrá con el Señor. Se nos está tratando de quitar el miedo al purgatorio. Seremos juzgados sobre el amor. El juicio que vamos a tener será un juicio de misericordia, dice San Juan en la Biblia. Eso es palabra de Dios. El juicio será un juicio de misericordia.
Usted dice, padre, pero antes, sí, antes se decían muchas cosas, antes se veía la muerte y todas estas cosas se veían en una forma macabra, terrible. Ya el otro día yo nombraba o trataba de explicar un poquito, tal vez en otro momento explicaré mejor, ya no tengo tiempo para hacerlo. Pero eso era antes. En 1937 se apareció Jesús a Santa María Faustina y le explicó todo el misterio de su divina misericordia. El mismo Señor Jesús se le apareció antes, en los años, en el principio del siglo XX, perdón, a Luisa Picarreta, y cómo le explicó todo tan claramente, cómo iba a ser el juicio, cómo iba a ser la muerte, cómo iba a ser el purgatorio, cómo iba a ser. Y ahora tenemos una visión distinta, porque el Señor nos lo ha explicado. El Espíritu Santo nos lo ha hecho comprender. Sí, eso que está escrito en la Biblia, ahora nos lo ha hecho comprender y cada día mejor. Por eso ya no es tiempo para tener miedo a lo que pueda venir de Dios. Que el purgatorio, sí debemos pasar por ese estado de purgación, pero será en el amor, en la misericordia. Así será todo desde Dios. Debemos abrirnos a una nueva mentalidad. Y esto por supuesto, no para aprovecharnos de la misericordia de Dios como muchos lo hacen, cayendo en el pecado de la temeridad, el abuso a la misericordia de Dios, porque eso es un abuso. No, nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros confiamos en la misericordia de Dios, no tememos al juicio de Dios, porque nosotros tratamos todos los días de pedir perdón por nuestros pecados, de llorar nuestros pecados, de fortalecer nuestras debilidades en su misericordia, en los rayos de divina misericordia, y tratamos de vivir en su divina voluntad. Por eso no tenemos miedo. No tenemos miedo. La muerte es simplemente el sueño del niño que se duerme en el pecho de su madre. Eso es la muerte. Lo terrible que vimos en Cristo cuando Él murió, sí, la muerte de Cristo es la muerte más terrible y no hay otra más terrible que la de Él. Pero fue vencida por Él. Por eso tuvo que ser terrible, infinitamente terrible, para aplastarla definitivamente. Ya nosotros no morimos en esa muerte. Ya nosotros morimos en Cristo, como dice Pablo. Vivimos en Cristo, morimos en Cristo para seguir viviendo en Cristo, en la felicidad sin fin. Ven, hermanitos y hermanitas, no hay que preocuparse tanto por este año, por lo que nos pueda deparar. No hay mucho menos que angustiarse. Nada de eso, ni tenerle miedo al coronavirus, nada de eso. Que le tengan miedo otros que no quieren creer en Dios,
que experimenten una muerte terrible otros que no quieren abrirse a la misericordia de Dios. Pero nosotros, aunque seamos pecadores como lo somos, abiertos a la divina misericordia, tratando de vivir en la divina voluntad, nosotros simplemente ponemos nuestra esperanza en el Señor y confiamos plenamente en Él, de la mano de la Virgen. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga. Los amo con toda mi alma. Vamos juntos caminando día a día por este año y por todo el tiempo que el Señor nos regale. Siempre, siempre abandonados en los brazos amorosos del Padre. Muchísimas gracias. Los amo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.